Buen día, buenos días. Evidentemente no puedo empezar mi intervención, a pesar del tiempo y tal, sin mostrar mi agradecimiento al equipo de investigación que ha ido diseñando este estudio, en especial a su directora, la doctora Gala, también, como no, a la Fundación Mafre por la oportunidad de poder diseñar y construir este tipo de actividades y, como no, a los aquí presentes que están dispuestos un poco a escuchar a este profesor que se siente un poco como pez fuera del agua, porque mi especialidad es el derecho financiero, concretamente tributario, y entonces, claro, no necesariamente se puede hacer una vinculación directa, pero sí que es verdad que desde el tiempo que conozco a mis compañeros del área de derecho laboral hemos encontrado que en muchas ocasiones los dos ámbitos están íntimamente relacionados, porque a fin de cuentas, cuando estamos hablando de cuestiones de seguridad social y cuando estamos hablando de pensiones, no estamos hablando de otra cosa que de gasto. Desde el punto de vista del derecho financiero no es más que gasto. Parte de la actividad financiera del Estado en forma de gasto en pensiones para sostener o para poder facilitar unos niveles de vida a los perceptores de estas pensiones. Así pues, esa es mi justificación de estar aquí. Voy a hablar de gasto. Voy a hablar de gasto, de en qué sentido tenemos o cómo se traduce todo esto que nos han ido comentando durante esta mañana en esa actividad o en esa necesidad de cubrir una serie de obligaciones. Ha sido bastante, por lo que he visto, tanto el doctor Rojo como el doctor González se han basado en cuestiones que han surgido durante estos días en los medios de comunicación. Bueno, yo no puedo ser menos, en eso nos parecemos. Y concretamente 4 noticias. En esta labor de ir cubriendo y completando o estudiando o estructurando esta intervención, hay 4 noticias que me llamaron la atención. La primera es la de un diario, El Economista, de 23 de noviembre del 2015. El título es elocuente. Dice: la creación de empresas no despega y acumula caídas en número y capital. Preocupante. Segundo, del diario.es, 24 de junio del 2015. Análisis críticos de la EPA del segundo trimestre del 2015. Nos daba como conclusión que el trabajo que se está creando, además de ser escaso, por el hecho de crear pocas empresas, es precario. Otro problema. Hay otra que me llamó también mucho la atención, del País, 23 de noviembre del 2015, la carta que el Gobierno no quiere que llegue a leer. Aquí el periodista tuvo un ataque de literalidad y dijo, bueno, voy a ponerlo bien este título. En realidad se está refiriendo a una obligación o a una carta que hipotéticamente tenía que venir desde el Estado a los pensionistas de 50 años o a las personas que tenían 50 años a efectos de que pudieran diseñar sus necesidades futuras, lo cual ya es bastante, a mi forma de ver, preocupante. Te están diciendo, oiga, váyase usted dando cuenta de lo que viene. El caso es que esa carta no llegó. Unos dicen que es, las malas lenguas, por las jornadas electorales que vamos a vivir dentro de poco, que eso puede ser, claro, dado que se iba a poner de manifiesto la bajada o la insuficiencia, dicen, no enviemos la carta, al menos todavía. Otros dicen, incluso he llegado en la propia noticia, ponen de manifiesto que es para no perjudicar a los planes privados de pensiones, porque ponen de manifiesto que las pensiones públicas siguen siendo más rentables que las privadas, con lo cual, en definitiva, yo lo que observo aquí hay una discusión o un debate en la necesidad de complementar o no esa pensión futura. Y luego una cuarta noticia, que esta ya fue bastante, ya se lo cuente de por sí, dice: los bajos salarios y las bonificaciones disparan el déficit de la seguridad social. Por tanto, si conjuntamos los 4 elementos, nos encontramos que estamos ante una realidad de trabajo escaso, trabajo precario, necesidad futura de un posible complemento y, además, unas serias dudas sobre la viabilidad del sistema. A todo ello, añadamos algún factor más. Añadamos la crisis económica, añadamos el paro juvenil, añadamos el envejecimiento de la población. Es decir, lo que es la viabilidad de la seguridad social parece que depende de todas estas incógnitas. Todas ellas se tienen que resolver o se tienen que conjuntar o se tienen que equilibrar para poder llegar a una viabilidad del sistema. Bien,
Todo esto se traduce en normas jurídicas, por supuesto. Todo esto se traduce en normas jurídicas y es lo que tenemos que comentar nosotros y tenemos que reflexionar sobre ello. Yo voy a reflexionar sobre dos cuestiones, que es lo que me encomendaron o lo que me sugirieron de hacer. Una son las medidas relacionadas con el denominado envejecimiento activo y otra cuestión es el factor de sostenibilidad. Pero esas dos cuestiones a mí me van a servir para dar un paso más, que es llegar al origen de todo esto, que es la estabilidad en el gasto público. ¿Cuál es el contenido? Es decir, ambos factores, ambos hechos tienen un punto en común, A mi forma de ver, para poder discutirlos, criticarlos, debatirlos, etcétera, etcétera, es necesario llegar a ver ese punto en común, qué tipo de contenido, significado se le puede dar. Así pues, lo que voy a hacer es alterar un poco el orden del título y me voy a referir primero al fomento legal del envejecimiento activo, después trataré el factor de sostenibilidad y después daré ese paso para poder observar de dónde vienen estas dos ideas. Si nos centramos en la primera, nos encontramos una idea. Y a mí, disculpen, porque no es mi ámbito el derecho laboral si cometo alguna imprecisión. Simplemente me he ido obteniendo o considerando diferentes factores que consideraba que eran útiles. La primera cuestión que quiero plantear es que existe un principio de incompatibilidad entre las situaciones activas y pasivas. Eso es lo que en principio la normativa laboral nos dice. Pero es un principio y como todos los principios tiene flexibilizaciones. Claro, el problema está cuánta flexibilización puede soportar ese principio hasta que llegue a desaparecer. En este caso concreto yo he encontrado 4 posibles formas de flexibilizar ese principio. Una es la combinación entre pensión y trabajo a tiempo parcial. La tenemos regulada en el artículo 213 del Real Decreto que está por entrar en vigor, el 8/2015. Otra es la compatibilización de la pensión con un trabajo por cuenta propia. Otra, tenemos la jubilación parcial con un trabajo con jornada reducida. Y otra, tenemos la jubilación activa con un trabajo por cuenta ajena o propia. Esta es la que más asociada está con la idea del envejecimiento activo. Bueno, en definitiva, ¿qué es lo que obtengo yo de este tipo de estas situaciones? Obtengo que esa incompatibilidad se ha ido flexibilizando por estos tipos de supuestos, no sé, supongo que a lo mejor podríamos añadir alguno más, pero el resultado ¿cuál es? El resultado, a efectos que a mí me interesan para poder examinar, es que se está buscando el ahorro. Se está buscando el ahorro por parte de la Seguridad Social, obteniendo o participando o haciendo o regulando una serie de situaciones donde ese jubilado, esa persona jubilada, puede de alguna manera complementar su pensión con actividades laborales. Al mismo tiempo, aunque es matizable, lo sé, se obtienen todavía algunos visos de cotización. Todavía hay, por ejemplo, en la jubilación activa, ese impuesto que hemos referido antes de carácter solidario. Es decir, la Seguridad Social todavía obtiene algún tipo de ingreso. Pero lo que es más importante es que sí que reduce o sí que posibilita la reducción de las contribuciones por pensiones o del gasto por pensiones. La cuestión siguiente es, ¿hay reflejo en la fiscalidad de algo así? Es decir, ¿o es partícipe lo que podríamos identificar como legislador fiscal? ¿Participa de esas preocupaciones del legislador laboral en extender, en facilitar que esa persona jubilada pueda seguir trabajando, etcétera, etcétera? Hombre, no. La conclusión es que no. Y digo por qué. Si hacemos un análisis, decir, bueno, vamos a ver, una persona que se jubile en estas condiciones y que vaya a obtener pensión y salario, fiscalmente hablando, ¿qué le sucede? Bueno, en resumidas cuentas, tenemos una persona que es persona física, que puede tener una edad de unos 65 años o más, y si vamos a la ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo primero que vemos es que se mantiene como un contribuyente más. Es decir,
no hay una diferenciación de contribuyentes en función de la edad. Ese ya es un primer dato. Sigue siendo contribuyente. Muy bien. ¿Contribuyente por qué? Bueno, pues porque obtiene un rendimiento. Obtiene un rendimiento concretamente del trabajo, tanto sea por parte pasiva como por parte activa. O incluso, en uno de los supuestos de la jubilación parcial, que puede compatibilizarlo con actividades por cuenta propia, podríamos incluso sugerir que tiene rendimientos del trabajo más actividades económicas. ¿Hay algún tipo de reducción, gasto, beneficio fiscal, etcétera, etcétera? En ese caso, tampoco. Encontramos que estas personas van a aplicar a su situación tributaria las mismas deducciones, reducciones, gastos, etcétera, etcétera, que pueda aplicar cualquier otro trabajador o cualquier otro profesional o cualquier otro empresario. Por tanto, no vamos a encontrar o no encontramos dentro de la Seguridad Social, de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas actualmente, ningún beneficio fiscal a situaciones de envejecimiento activo. Otra cosa es, que eso sí que sucede, que nos encontremos beneficios fiscales para personas de determinada edad, pero que no tienen nada que ver con esa situación de envejecimiento activo. Por ejemplo, lo que nos vamos a poder encontrar son beneficios fiscales por exención de plusvalías. Cuando esta persona pone a la venta o se desprende o transmite su vivienda habitual, por ejemplo, si obtiene una plusvalía, esa plusvalía, siendo mayor de 65 años, puede quedar exenta del impuesto. O también, que este es el punto quizá que puede llamar más la atención, lo que sí hay y es conocido por todos son toda una serie de medidas favorecedoras de los planes de ahorro en forma de planes de pensiones, planes de previsión social empresarial, mutualidades de previsión social, planes de pensiones asegurados. Es decir, a partir del artículo 51 de la ley del IRPF, más o menos hasta el 53, nos encontramos toda una regulación favorecedora por sus reducciones en unos determinados términos de ese tipo de ahorro. Pero ojo, no nos engañemos, no lo creo. No deja de ser más que una especie de beneficio en diferido. Cuando esta persona empiece a cobrar, pues ya pagará, o sea, no hay problema por esto. Lo que sí es verdad es que se fomenta que la persona se complemente o vaya a ese tipo de planes. Y luego yo añadiría también, ¿por qué no?, en el mínimo personal y familiar también hay una mención a los 65 años, es decir, si todo contribuyente nos podemos considerar exentos de la fórmula que tiene el impuesto sobre la renta de 5.550 euros como base, una persona de 65 años ya puede contar con 1.150 euros más y si alcanza los 75 años podría contar con 1.400 euros más. En definitiva, ¿qué nos encontramos desde el punto de vista fiscal? Desde el punto de vista fiscal nos encontramos que no hay una previsión expresa sobre esa situación de envejecimiento activo, al menos de momento. Sí que es verdad que han habido reducciones en impuestos, se incorporan deducciones de diferente tipo, pero ninguna vinculada con esa situación. ¿Qué pasa en relación con el empleador? También podríamos mirar esa idea. Es decir, ¿hay algún tipo de fomento del empleador para este tipo de personas? Tampoco. Dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas o dentro del impuesto de sociedades no nos vamos a encontrar nada que diga deducción, bonificación por contratación de determinado tipo de personas, envejecimiento activo, bla, bla, bla. No. Lo que vamos a encontrar es la típica deducción de sueldos y salarios para determinar la base imponible y, en todo caso, si pudiésemos hacer algún tipo de ligamen indirecto, pues la aplicación de la deducción por creación de empleo. Pero, insisto, no están vinculadas con la situación a la que estamos haciendo mención. Bien, la otra cuestión es, ¿esto no ha pasado nunca? ¿No ha habido ningún tipo de beneficio fiscal a esto? Pues sí que lo ha habido, En la historia del impuesto sobre la renta de las personas físicas sí que se practicó ese beneficio fiscal. Concretamente,
en la reforma de la ley que introdujo en el IRPF, que introdujo la ley 2/2014 de 27 de noviembre, se derogó el artículo 20 actual, donde se contemplaba en la letra A concretamente una reducción de los rendimientos del trabajo cuando una persona era mayor de 65 años y continuaba o prolongaba la actividad laboral en las condiciones que reglamentariamente se determinen. O sea, que sí que estaba en el sistema ese beneficio fiscal. Y además no era precisamente una cosa, dijéramos, pasajera, es que esa deducción venía desde el año 2002. Por tanto, estamos hablando que durante 12 años sí que hubo ese beneficio. Pero en la última reforma que ha experimentado el impuesto sobre la renta de las personas físicas, desapareció. La verdad es que cuando se introdujo no se justificó expresamente. No se justificó expresamente, sino que esa deducción quedó envuelta en las deducciones generales del impuesto sobre la renta de las personas físicas en los rendimientos del trabajo. Pero lo cierto es que sí que hizo mención de esa deducción la Comisión de Expertos para la Reforma del Sistema Tributario Español, la famosa Comisión Lagares. Hizo referencia a esa deducción y dijo que no estaba justificada, que no tenía justificación suficiente y que era suficiente englobarla en las deducciones generales en los rendimientos del trabajo. Por tanto, esta comisión sí que consideró que se podía prescindir de este tipo de deducción. Bien, la cuestión que nos podemos plantear, a pesar de este recorrido, es: ¿conviene que esa deducción esté? Bueno, aquí evidentemente todo es opinable y aquí lo que reflejo son opiniones propias. Evidentemente, jurídicamente es posible introducir dentro del sistema fiscal bonificaciones, beneficios fiscales, en definitiva, medidas de fomento de este tipo de figuras o de esta compatibilidad jubilación activas pasivas. Es la idea de la extrafiscalidad. Ahora bien, lo que sí debemos de ser conscientes es que esa extrafiscalidad, ese beneficio fiscal, lo que va a suponer es una diferenciación entre contribuyentes. Por tanto, estaríamos de alguna manera tocando uno de los huesos del sistema tributario, como es el principio de igualdad. Así pues, es necesario encontrar algún tipo de justificación, un anclaje dentro del ordenamiento lo suficientemente fuerte como para que esa bonificación fiscal, deducción, beneficio fiscal pueda permanecer en el sistema. Hasta el momento, visto lo visto, con esa falta de debate o falta de planteamiento, parece que no se ha encontrado una justificación fehaciente, clara, sobre ese tipo de medida. Lo que también hay que añadir son dos cosas, que es lo que sucede con todos los beneficios fiscales. Hay dos ideas. Primera, la efectividad. Porque, por ejemplo, también tenemos deducciones por creación de empleo y a los hechos me remito, las situaciones están como están. Y, por otro lado, la temporalidad, es decir, cuánto tiempo ha de aguantar o cuánto tiempo ha de permanecer en vigor una medida de ese tipo. Porque, a fin de cuentas, volvemos al mismo punto de partida. No deja de ser una medida de gasto. Y siendo una medida de gasto, y con esto ya me estoy adelantando, tendremos que trabajar también el principio de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad del sistema. Además, esta medida tendría que competir o tendría que conjugarse, no competir, sino conjugarse con aquellas otras medidas que ya se establecen dentro del impuesto sobre la renta de las personas físicas a las personas con una determinada edad. Lo que hemos dicho antes, la plusvalía, lo que hemos dicho antes, esa reducción en el impuesto, cuando se refiere al mínimo exento. Bien, este sería el primer hecho. Por tanto, conclusión, no tenemos beneficios fiscales en relación con el envejecimiento activo, también puede ser motivado, o la causa fundamental también puede ser motivada por una cuestión de ahorro. De momento, en este sentido, el legislador laboral, y permítanme el coloquialismo, está solo. La siguiente cuestión es hablar de este factor de sostenibilidad. Ese sería el segundo aspecto. Factor de sostenibilidad. Ya el nombre a mí ya me evoca diferentes cuestiones. Sin perjuicio de que se vaya a tratar aquí
más pormenorizadamente, yo quisiera hacer alguna alusión a su desarrollo legislativo. Yo encuentro este factor de estabilidad en un primer término en la Ley 27/2011 de 1 de agosto sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. En esta ley aparece una disposición adicional, se incluye en la disposición adicional 59, 59, que dice lo siguiente, dice, con el objetivo de mantener la proporcionalidad entre las contribuciones al sistema y las prestaciones esperadas del mismo y garantizar su sostenibilidad, se vuelve a insistir en la idea de sostenibilidad, a partir de 2027 los parámetros fundamentales del sistema se revisarán por las diferencias entre la evolución de esperanza de vida a los 67 años de la población en el año en que se efectúe la revisión y la esperanza de vida a los 67 años en 2027. Dichas revisiones se efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin las previsiones realizadas por los organismos oficiales competentes. Posteriormente a esta ley aparece o es aprobada la Ley 23/2013, 23 de diciembre, donde se regula el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización del sistema. Y todo se va a trasladar, o ya se ha trasladado, para el Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre. No voy a entrar en ella por la fórmula matemática, sino que sí que quiero resaltar es la idea de que con esta es una fórmula matemática, este factor de sostenibilidad se forma como una fórmula matemática que viene a ponderar la pensión. Y concretamente, como ya se ha advertido, disminuyendo esa pensión a medida que va transcurriendo el tiempo. ¿Qué tenemos? Bueno, tenemos que esa fórmula lo que nos está introduciendo, en primer lugar, es un principio de proporcionalidad. Es decir, está proporcionando lo aportado a lo que se va a recibir en el futuro. Eso por un lado. Por otro lado, introduce un factor de esperanza de vida. La pensión va a estar supeditada, condicionada, influida por la esperanza de vida del pensionista. Y luego también un factor de equiparación entre generaciones. Las pensiones entre generaciones no pueden tener desfases. En cualquier caso, ese factor de sostenibilidad aporta lo siguiente, y estos son palabras del informe del Comité de Expertos sobre el factor de sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones de 7 de junio de 2013, concretamente la página 28. Nos dice, en otras palabras, el factor de sostenibilidad debe garantizar en todo momento el equilibrio entre los gastos e ingresos de un sistema público de pensiones que debe estar en observación permanente y puede necesitar cambios y reformas para que cumpla con sus objetivos. Pensiones adecuadas, me hace gracia porque no dice suficientes, dice adecuadas, vaya usted a saber. Equidad intergeneracional y sostenibilidad a largo plazo. Aquí tengo yo dos anclajes, el equilibrio y la sostenibilidad. ¿De dónde vienen esas dos ideas de equilibrio y de sostenibilidad? Bueno, pues vienen directamente de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, concretamente del artículo 18.3, que en muchas ocasiones la doctora Gala en nuestros debates me ha estado comentando. Dice, esto es culpa vuestra, siempre nos dice. Digo, yo no tengo nada que ver, de verdad, yo quiero mi jubilación como todo el mundo. Dice, pues esto es culpa vuestra. Digo, ¿por qué? Dice, porque tenéis el 18.3 de la Ley Orgánica de Estabilidad. ¡Oh, sorpresa! Levanto las manos. Digo, bueno, vale, yo no he sido. El caso es que ese artículo dice lo siguiente, dice, los mecanismos de revalorización y ajuste que resulten necesarios para garantizar el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera de la seguridad social se establecerán con norma con rango de ley. Ya la tenemos. El Gobierno hará un seguimiento de la aplicación de los mecanismos de revalorización y ajuste del sistema de pensiones con el fin de velar por el equilibrio presupuestario y la sostenibilidad financiera del sistema de seguridad social. En definitiva, lo que tenemos con el factor de sostenibilidad e indirectamente con las medidas anteriores es una respuesta o una concreción dentro de la seguridad social ¿de qué?
de dos principios fundamentales que se han ido incorporando en el ordenamiento tributario, perdón, en el ordenamiento financiero y en el ordenamiento en general, por supuesto, que son el de sostenibilidad, el de equilibrio y entre ellos el de estabilidad. Vamos a ir desarrollando, voy a intentar ir dibujando esta idea. ¿Qué son esos principios? ¿Qué son esos principios? ¿Por qué se les da tanto énfasis? ¿Por qué se les da tanta importancia? Bien, esos principios aparecen, insisto, en esa ley orgánica 2/2012 y vemos lo siguiente. El principio de equilibrio no está definido en esa ley, sino que está definido en función de la estabilidad presupuestaria. Y la idea de estabilidad presupuestaria no es otra cosa que un equilibrio entre gastos e ingresos, o, en todo caso, una idea de superávit. Es decir, la Administración, el sector público, tiene que trabajar con unos presupuestos equilibrados, donde ingresos cubran gastos y, en todo caso, los ingresos superen a esos gastos. Situaciones de déficit ya son alarmantes. Y la Seguridad Social, por tanto, dado que es parte del sector público, como es obvio, está sometida a esa idea y se ha sometido en función de esa fórmula de factor de sostenibilidad y esas otras medidas que se han ido haciendo alusión. Por otro lado, ¿qué es la sostenibilidad financiera? Bien, la sostenibilidad financiera, según nos dice la ley, es la capacidad para financiar compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial. En pocas palabras, mire usted, si va a tener gastos y esos gastos los tiene que financiar con crédito, cuídese de que ese crédito pueda ser cubierto con sus propios recursos. Sea solvente, en definitiva. Si usted no es solvente, no se puede endeudar, porque ya no será sostenible. Por tanto, tenemos esas dos cuestiones, que según tengo algunos compañeros dicen, bueno, es que esto es más que nada es introducir cuestiones de economía familiar dentro del sector público, porque el que más y el que menos también se rige por estas ideas. No voy a gastar más de lo que tengo y no me voy a endeudar más de lo que puedo pagar. Ahora bien, añado otro dato a estas dos cuestiones, al principio de equilibrio y al principio de sostenibilidad, porque me parece bastante significativo, y es la idea de que se da una prioridad absoluta a cubrir deuda pública e intereses. Y cuando digo absoluta sobre todas las otras cosas. Me pone de manifiesto que nuestro Estado entra en una dinámica concreta a la hora de manejar los recursos públicos. Tiene una prioridad, el resto puede ser pasado a segundo lugar. Y entre esto podemos hablar de los derechos sociales y entre esto podemos hablar de la seguridad social concretando. Por tanto, su luz o su, dijéramos, estrella del norte dentro de la política económica es esta: cubrir deuda pública e intereses. Lo demás pasa a segundo plano. En esa ley nos encontramos, por tanto, que nos aparecen dos ideas. En esa ley orgánica de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria, dos ideas. Una, que es la de concretar los diferentes elementos, como ya hemos visto, concretan también lo que es el déficit estructural, es decir, las administraciones públicas no pueden entrar en un déficit estructural, también el nivel de gasto solo puede ser aumentado o va en función del PIB, aumenta o disminuye en función del PIB, o lo más claro de todo es que la deuda pública, eso sí, a partir del 2020, porque ahora sería imposible de cumplir, tendría que estar sometida o tendría que estar en un porcentaje del 60% del PIB. Y luego aparece un segundo grupo de cuestiones en esa ley, que son las cuestiones de control del gasto público. He de decir que en esas ideas de control hay una idea de medidas preventivas del déficit, donde está incluido precisamente el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, por tanto, a ojos del Gobierno, es una medida preventiva de déficit dentro de la seguridad social. Se incluyen otras medidas de carácter correctivo, de carácter coercitivo, pero que están más dirigidas ya a los entes locales y comunidades autónomas. Dentro de la labor que tiene el Gobierno de coordinar todo este aspecto, se le dota de esas medidas correctivas y coercitivas en las que ahora mismo no es necesario entrar. Ahora bien, la otra cuestión es
que esta ley orgánica tiene un ligamen concreto en nuestra Constitución, por supuesto, y es el artículo 135. Y aquí es donde ya voy derivando. Ya vengo, insisto, vengo de aquellas medidas de compatibilización de lo activo y lo pasivo, he pasado por esta medida factor de sostenibilidad, la conclusión es que todas están dirigidas a ahorrar, austeridad, reducir el déficit público, etcétera, etcétera, y al final he llegado, creo yo, al origen y a la esencia de todo, que es el artículo 135 en definitiva. Bueno, ¿y qué tenemos en este artículo 135? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos es un compromiso con Europa, como es bien sabido. Fue una modificación de 27 de septiembre de 2011, en una situación económica compleja, se introdujo ese artículo 135, hubo sus debates, si era constitucionalmente viable haberlo hecho así, si la reforma era adecuada, si no era adecuada, bla, bla, bla. El caso es que está ahí. De momento lo tenemos ahí, el artículo 135. Ojo, y el artículo 135 tampoco se le puede echar tanto la culpa, porque a mi forma de ver, la cuestión de estabilidad y sostenibilidad presupuestaria ya venía de antes, porque solo no me tengo que remitir a la ley ordinaria 18/2001 de 12 de diciembre, general de estabilidad presupuestaria, donde dentro del Pacto de Estabilidad con la Unión Europea, bla, 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 apareció esta ley. ¿Qué ha hecho el 135? Pues bien, los principios de equilibrio presupuestario, sostenibilidad y estabilidad los consagró en la Constitución. Lo que ya teníamos en ley ordinaria pasó a ser una parte esencial de nuestra Constitución. Bien, se ha discutido este principio de sostenibilidad y estabilidad, por supuesto. Se ha discutido, pero lo cierto es que el Tribunal Constitucional lo ha ido admitiendo, lo ha ido trabajando, lo ha ido consolidando. Tengo varias sentencias. La 134/2011 de 20 de julio es la que, por ejemplo, ya puso dijéramos, el marchamo de constitucionalidad al principio de estabilidad cuando estaba en una ley ordinaria. Y después en otras sentencias, como la 157/2011, 196/2011, etcétera, etcétera, se ha ido consolidando y se ha ido trabajando y se le ha ido dando contenido por parte del máximo intérprete de la Constitución a este principio de sostenibilidad y equilibrio presupuestario. Así pues, está para quedarse. Ha venido para quedarse. En este sentido, tenemos un principio de sostenibilidad, tenemos un Estado que lo ha puesto como uno de sus elementos básicos en su política económica y tenemos al Gobierno como el artífice máximo o el mayor protagonista en toda la labor de coordinación y expansión y extensión del principio. Evidentemente, nos podríamos quejar, lo podemos criticar, más de una vez lo hemos hecho, es injusto, se ha dado la prioridad absoluta, bla, 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 perfecto, pero no deja de ser una construcción legal. Y entonces, por eso el aforismo, dura lex, sed lex. Mi exposición podría acabar aquí. Ya podría decir, bueno, decepcionémonos todos, poco hay que hacer mientras esto siga así, o mientras los que elevaron este principio en su momento no pierdan su mayoría electoral y podamos entrar en otra... Ahí está. Sin embargo, pues he de reconocer que yo también me resisto. No me gusta este principio. No me gusta. Pero claro, no me gusta y si no me gusta lo tengo que hacer, como es natural, desde un punto de vista jurídico. Tengo que buscar qué, por qué no me gusta, qué es lo que me supone. Me parece que este principio, a mi forma de ver, es una distorsión dentro de todo el ordenamiento. Y ahora explicaré por qué. La primera cuestión que quiero poner de manifiesto es que hay una sentencia, la 134/2011 de 20 de junio, que ya sé que podríamos discutir si es obiter dicta, si no, pero dice algo que a mí me llama la atención. En el Fundamento Jurídico Sexto dice, lo primero que hay que señalar, esto lo dice el Constitucional, es que la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una orientación, subrayo, orientación de política económica general que el Estado puede dictar ex artículo 149.1.13. Claro, desde esta forma de ver, digo, bueno, entonces resulta ser que hemos insertado dentro de la Constitución, hemos inoculado un principio que orienta la política económica.
cuando uno de los atributos que siempre se nos ha dicho de la Constitución es su carácter de marco abierto, su carácter de, dijéramos, de cierta indefinición a efectos de que las distintas formas de entender la política, la economía, la sociedad puedan tener su encaje. Así pues, a mi forma de ver, desde que introducimos ese artículo 135 en nuestra Constitución, la cosa cambia. Ya estamos diciendo al Estado que tiene que hacerlo de una determinada manera. Ese artículo 135, entonces, creo que ha de ser entendido con otros artículos, como por ejemplo el artículo 31 de nuestra Constitución. Porque el artículo 31 de nuestra Constitución ya nos habla, dice, el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderá a los criterios de eficiencia y economía. Pues bien, eficiencia y economía es lo que estamos viendo con la estabilidad presupuestaria. A eso va el legislador. Mire usted, tantos recursos tengo, tantas cosas puedo hacer. Ya está. Pero ¿y la equidad? ¿Dónde está el tema de la equidad? Aquí es donde yo veo el desequilibrio que denuncio antes, que he puesto de manifiesto. Sí que se ha desarrollado todo el aspecto del gasto, de la economía, la eficiencia, etcétera, etcétera, pero ¿y la equidad? Ojo, y esa idea de equidad no es una idea vacía, no es una idea vacía. Entiendo yo que esa idea de equidad nos tiene que llevar a darle un contenido, y es un contenido relativamente sencillo. La primera idea es que el artículo 1, con el que empieza nuestro texto constitucional, ya nos habla de que el valor superior del Estado es la justicia y que el Estado se configura como un Estado social. Por tanto, ese principio de sostenibilidad y equilibrio presupuestario se tiene que conjugar con eso. Y concretamente en el tema que nos ocupa, apelo a los artículos 40 y 50, donde se nos habla de ¿qué? De pensiones suficientes. De pensiones suficientes. Es decir, aquí lo que habría que equilibrar es esa sostenibilidad que en sí mismo, ese equilibrio que en sí mismo, entiendo que esos principios no son negativos, porque a fin de cuentas funcionan como una especie de balance, pero tendrían que ser equilibrados con esa idea de suficiencia, porque a fin de cuentas, a mi forma de ver, la suficiencia es la traducción de la justicia y del carácter social. Claro, ¿y qué es eso de la suficiencia? Me dirán ustedes. Bueno, en esto creo que tengo una cierta ventaja, o puedo tener una cierta ventaja, porque a fin de cuentas el principio de suficiencia en derecho financiero es una de las cosas que más se trabaja, sobre todo desde el punto de vista de financiación de comunidades autónomas, entes locales, etcétera, etcétera. Simplemente me remito a una sentencia, 104/2000 de 13 de abril. Nos dice lo siguiente esa sentencia. Nos dice que la suficiencia es la plena disposición de medios financieros para poder ejercer sin condicionamientos indebidos y en toda su extensión las funciones que legalmente les han sido encomendadas. Si lo reutilizo o si lo traduzco, ¿qué puede ser? La suficiencia es que esas pensiones sean suficientes, esas prestaciones públicas sean suficientes para que una persona pueda cubrir sus necesidades de carácter básico o aquellas que le permiten desarrollarse como ciudadano. Ese yo creo que tendría que ser el principio general. Ahora bien, también me podrán decir, hombre, sí, pero eso no deja de ser, ¿y qué es eso de las necesidades básicas, bla, bla, bla? Bueno, yo soy el jurista, esto que lo hagan los economistas. ¿Cuáles son las necesidades de un ciudadano? Si se pueden hacer estadísticas de diversas cosas y estudios de diversas cosas, yo creo que de este también se podría decir. Pero no obstante, también me atrevo a intentar por lo menos dar una pincelada. Pensemos por un momento en el propio impuesto sobre la renta de las personas físicas. En el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en su artículo 56, aparece lo que es el mínimo personal y familiar. Y se concibe como, entendido como la parte de base liquidable que por destinarse a satisfacer las necesidades básicas personales y familiares del contribuyente no se somete a tributación. Por tanto, está determinado. Esas necesidades básicas están cuantificadas concretamente con 5.500 euros anuales por contribuyente y volvemos a lo mismo. Si ese contribuyente tiene 65 años, se le puede ir aumentando. Pues bien, yo esa cuantía la sumaría a una pensión mínima, a las pensiones mínimas actuales. De forma que, según mis cálculos, que evidentemente pueden ser totalmente discutibles, podríamos obtener que un tope mínimo tendrían que ser 1.257 euros. Pongamos 1.200.
Eso es lo que yo entiendo que podría ser un principio de suficiencia. Evidentemente, podemos debatir, ¿es mucho, es poco, es razonable, nos lleva otra vez al desastre, no nos lleva, etcétera, etcétera? Bien, yo simplemente me he limitado a poner de manifiesto esa idea, o una idea clave, que es con la que me gustaría que ustedes saliesen. El sistema se está desarrollando o se está concretando por la vía de la reducción de gasto, pero no se está desarrollando, no se está concretando por la vía de satisfacer necesidades sociales. Porque no nos engañemos, y esto apelo a otra idea, también tenemos en nuestra Constitución un principio de solidaridad. Y es posible que en el futuro esas pensiones bajas tengan que ser compensadas de otra manera que también va a salir del erario público. Y simplemente pongo de manifiesto aquí o pongo encima de la mesa lo que algunos partidos políticos están diciendo de las rentas mínimas. Por tanto, ¿qué vamos a hacer? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a dar esas pensiones que van a ir reduciéndose en la adquisición en una situación de irregularidad para poder mantener incluso ese plan de pensiones futuro y sencillamente vamos a tener gente fuera del sistema y con peligros incluso de exclusión social? Seguramente nos veremos dentro de unos años en la tesitura de que es necesario completar de otra manera esa idea. Y simplemente también me remito a lo que ha estado sucediendo con el gran volumen de trabajo, de parados de larga duración, que al final ha tenido que salir los 400 euros famosos. O sea que nos vamos a volver otra vez en la misma, nos vamos a ver en el mismo problema. Nos vamos a ver de otra manera, llámele usted de otra manera, pero nos vamos a ver en unas necesidades crecientes de gasto. ¿Que podríamos trabajar otras soluciones, como por ejemplo ya flexibilizar o derogar la idea de separación de fuentes? Pues es posible. ¿Un impuesto solidario? Es posible. ¿Incrementar la presión fiscal? Es posible. Está todo encima de la mesa. Pero lo cierto es que ahora ya no es el momento de trabajar reducir gastos, sino que es el momento de trabajar incrementar posibles ingresos y además incrementar la parte social o desarrollar la parte social. Y con esto, por mi parte, espero que les haya más o menos dicho o dado alguna otra perspectiva y, sobre todo, no desanimarles. En el fondo, lo que tenemos no es más que una traducción del texto legal que, por más bien o más mal, en algún momento puede ser variarse. Muchas gracias.